¿Y si una de las mayores catástrofes de la Segunda Guerra Mundial pudo haberse evitado? Casi 300.000 soldados alemanes quedaron atrapados en Stalingrado. Hoy muchos creen que su destino estaba sellado desde el primer momento. Sin embargo, cuanto más analizan los historiadores los documentos de aquellos días, más se repite una misma pregunta. Hubo un instante en el que todavía era posible cambiar el curso de la historia. Si esa oportunidad realmente existió, surge una pregunta aún más incómoda. ¿Por qué nunca se dio la orden de romper el cerco? ¿Acaso Hitler decidió sacrificar deliberadamente a uno de los mejores ejércitos de Alemania? ¿O la verdadera explicación es mucho más compleja y llevamos más de 80 años interpretando esta historia de forma demasiado simple? Finales de noviembre de 1942. Las fuerzas soviéticas cierran rápidamente el cerco alrededor del sexto ejército de Friedrich Paulus. En el cuartel general, todos comprenden que el tiempo se agota. Cada día disminuyen las reservas de combustible, munición y alimentos. Cada hora que pasa reduce las posibilidades de escapar. Todo parece indicar que la única opción lógica es abrirse paso cuanto antes. Sin embargo, ocurre algo que sigue desconcertando a los historiadores hasta hoy. En lugar de autorizar la retirada o el intento de romper el cerco, desde Berlín llega una orden completamente distinta: mantener las posiciones a cualquier precio. ¿Por qué? ¿Qué veían en Berlín que los oficiales atrapados en Stalingrado no podían ver? ¿O sucedía exactamente lo contrario? ¿Y si quienes estaban dentro del cerco aún desconocían una parte fundamental del plan? Cuanto más profundizamos en esta investigación, más evidente resulta que aquella decisión no parecía una locura para quienes la tomaron. Al contrario, parecía una apuesta calculada. Pero, ¿en qué se basaba realmente ese cálculo? Aquí nuestra investigación da su primer gran giro. Durante décadas se ha dicho que todo fue consecuencia de una sola orden de Hitler. Sin embargo, los documentos muestran otra realidad. En esos mismos días, la atención del alto mando alemán estaba centrada en una idea que prometía cambiar por completo la situación. Una idea tan convincente que logró convencer a casi todos: a los generales, a Hitler e incluso a muchos oficiales atrapados dentro del cerco. Si ese plan funcionaba, romper el cerco ya no sería necesario. Pero si fracasaba, las consecuencias serían catastróficas. Lo sorprendente es que en ese momento, nadie imaginaba que todo dependía de una sola promesa. ¿Quién hizo esa promesa? ¿Por qué todos confiaron en ella sin cuestionarla? ¿Y cómo pudo una sola decisión determinar el destino de cientos de miles de soldados? Es aquí donde nuestra investigación empieza a revelar una cadena de decisiones que acabaría provocando una de las mayores derrotas de la historia militar alemana. Y el siguiente hombre que debemos comprender es Hermann Göring, porque quizá fueron sus palabras las que cambiaron el destino de todo un ejército. Y si en aquel momento, la orden de Hitler no parecía una locura, sino la decisión más lógica posible. Hoy, conociendo el desenlace de Stalingrado, resulta fácil afirmar que fue un error catastrófico. Pero a finales de noviembre de 1942, nadie sabía todavía que el sexto ejército acabaría destruido. De hecho, en Berlín, muchos seguían convencidos de que la situación aún podía salvarse. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué veía Hitler para negarse a autorizar la retirada? Con el paso de los años, la historia se simplificó hasta convertirse en una sola frase: Hitler prohibió la retirada. Pero los documentos muestran una realidad mucho más compleja. Antes de que esa orden fuera emitida, hubo reuniones, informes, cálculos y discusiones que convencieron al alto mando alemán de que mantener Stalingrado seguía siendo una opción viable. Y es precisamente aquí donde aparece un personaje imposible de ignorar: Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe y uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich. Fue él quien aseguró que la aviación alemana podría abastecer al sexto ejército mientras llegaba una ofensiva de rescate desde el exterior. Pero,
¿Por qué estaba tan seguro? ¿Realmente confiaba en las capacidades de la Luftwaffe? ¿O simplemente le dijo a Hitler lo que éste quería escuchar? Sin embargo, existe otro detalle que rara vez se menciona. Mientras el ejército de Paulus permanecía rodeado, el alto mando alemán ya preparaba una gran operación de rescate. Al frente estaría uno de los estrategas más brillantes de Alemania, Erich von Manstein. Si su ofensiva lograba romper las líneas soviéticas, el sexto ejército solo tendría que resistir unos días más. Visto desde esa perspectiva, la orden de mantenerse firme ya no parece tan absurda, empieza a formar parte de un plan mucho más amplio. Pero aquí nuestra investigación da un nuevo giro. ¿Y si todo ese plan dependía de que dos cosas salieran perfectamente al mismo tiempo? La Luftwaffe debía mantener un puente aéreo capaz de abastecer a cientos de miles de hombres. Al mismo tiempo, Manstein debía avanzar con suficiente rapidez para llegar hasta Stalingrado antes de que el ejército agotara sus reservas. Bastaba con que uno de esos dos elementos fallara para que toda la estrategia empezara a derrumbarse. Lo más sorprendente es que en aquellos días, casi nadie en Berlín consideraba ese escenario. La mayoría seguía creyendo que todavía había tiempo, que los aviones cumplirían su misión, que la ofensiva de Manstein llegaría a tiempo. Pero, ¿sabían realmente cuánto tiempo podía resistir el ejército de Paulus? ¿O todas esas decisiones se estaban tomando sobre estimaciones demasiado optimistas? Y aquí aparece una nueva contradicción. Mientras en Berlín seguían hablando de planes y posibilidades, dentro del cerco la realidad era completamente distinta. Los oficiales veían cómo disminuían las reservas, cómo el frío se volvía insoportable y cómo cada día llegaban menos suministros. ¿Cómo era posible que dos cuarteles generales alemanes, luchando por el mismo ejército, parecieran vivir dos guerras completamente diferentes? Porque para responder a esa pregunta, tendremos que mirar ahora hacia el interior del cerco y comprender al hombre que estaba obligado a decidir entre obedecer una orden o intentar salvar a todo su ejército. Si estuvieras al mando de un ejército atrapado, viendo cómo cada día disminuyen las posibilidades de sobrevivir, ¿esperarías una orden o intentarías salvar a tus hombres por tu cuenta? Ese fue exactamente el dilema al que se enfrentó Friedrich Paulus a finales de noviembre de 1942. Hoy muchos aseguran que debía haber actuado por iniciativa propia. Sin embargo, cuanto más profundizamos en los documentos y testimonios de la época, más difícil resulta dar una respuesta tan simple. A primera vista, todo parece evidente. El abastecimiento empeora, la ayuda prometida sigue sin llegar y el cerco soviético se fortalece con cada jornada. Cada día perdido reduce las posibilidades de escapar. Entonces, ¿por qué Paulus siguió esperando? La respuesta es mucho más compleja de lo que parece. Friedrich Paulus no era un comandante conocido por desafiar las órdenes de sus superiores. Todo lo contrario. Durante años construyó su carrera como un oficial meticuloso, disciplinado y extremadamente leal al sistema de mando alemán. Destacaba por su capacidad para planificar operaciones y analizar situaciones complejas, pero rara vez tomaba decisiones que contradijeran las instrucciones del alto mando. Precisamente por esa disciplina, Hitler le confió el mando de uno de los ejércitos más poderosos de la Wehrmacht. Pero aquí aparece una nueva incógnita. ¿De verdad un general tan experimentado no comprendía el peligro que tenía delante? ¿O lo comprendía perfectamente, pero pensaba que desobedecer la orden de Hitler podía provocar un desastre aún mayor? Para entender su decisión, hay que comprender cómo funcionaba el ejército alemán. La Wehrmacht se sostenía sobre un principio fundamental: la obediencia absoluta a la cadena de mando. Para un comandante del nivel de Paulus, ordenar una retirada sin autorización no era simplemente incumplir una orden, significaba romper una de las bases sobre las que se apoyaba todo el sistema militar alemán. Sin embargo, años después de la guerra, varios generales afirmaron que aquel era precisamente el momento en el que Paulus debía haber asumido
toda la responsabilidad. Según ellos, durante los primeros días del cerco todavía existía una oportunidad real de escapar. Pero esa afirmación abre una nueva pregunta. Si estaban tan convencidos de ello, ¿por qué casi nadie lo dijo mientras los acontecimientos estaban ocurriendo? Y es aquí donde nuestra investigación vuelve a dar un giro inesperado. A pesar de que la situación dentro del cerco empeoraba cada día, Paulus seguía recibiendo mensajes desde Berlín asegurando que la ayuda estaba en camino. La ofensiva de Manstein se preparaba para romper el cerco desde el exterior, y aunque con enormes dificultades, el puente aéreo seguía funcionando. Mientras esas dos esperanzas permanecieran vivas, esperar no parecía una decisión completamente irracional. Pero existe otra posibilidad de la que se habla mucho menos. ¿Y si Paulus no temía únicamente el fracaso de una ruptura del cerco, sino también las consecuencias de desobedecer directamente a Hitler? Si esa hipótesis es correcta, esta historia deja de ser el relato de un general que obedeció ciegamente una orden. Se convierte en la tragedia de un hombre obligado a elegir entre dos decisiones que podían conducir exactamente al mismo final. Y justo cuando esa tensión alcanza su punto más alto, Erich von Manstein pone en marcha la operación para rescatar al Sexto Ejército. Ahora todo depende de una sola pregunta. ¿Logrará llegar a tiempo? ¿O el tiempo de Paulus ya se ha agotado? Durante semanas parecía que el Sexto Ejército estaba condenado, pero de repente apareció una esperanza. A finales de diciembre de 1942, las fuerzas alemanas bajo el mando de Erich von Manstein iniciaron una ofensiva para romper el cerco de Stalingrado. Para los cientos de miles de soldados atrapados, aquella noticia fue el primer rayo de esperanza en mucho tiempo. Por primera vez, parecía que las promesas hechas en Berlín podían hacerse realidad. Manstein no era un general cualquiera. Era considerado uno de los estrategas más brillantes de toda la Wehrmacht. Incluso sus adversarios reconocían su talento militar. Por eso Hitler estaba convencido de que, si alguien podía abrir un corredor hasta el Sexto Ejército, ese hombre era Manstein. Y los primeros días de la operación parecían darle la razón. Las tropas alemanas comenzaron a avanzar. Las líneas soviéticas retrocedían en algunos sectores y la distancia hasta Stalingrado se reducía poco a poco. Cada kilómetro conquistado alimentaba una nueva esperanza. Por un instante, parecía posible que los dos ejércitos alemanes lograran encontrarse antes de que fuera demasiado tarde. Pero es precisamente aquí donde aparece una de las preguntas más importantes de toda esta historia. Si Manstein realmente se estaba acercando, ¿por qué Paulus no intentó avanzar para reunirse con él? Durante décadas, historiadores y militares han debatido esa misma cuestión. Muchos generales alemanes afirmaron después de la guerra que la única posibilidad de salvar al Sexto Ejército era un movimiento combinado. Manstein atacando desde el exterior y Paulus rompiendo el cerco desde dentro. Solo así existía una posibilidad real de abrir un corredor. Sin embargo, eso nunca ocurrió. Paulus permaneció en sus posiciones y continuó obedeciendo la orden de Hitler. En los informes enviados desde Stalingrado, insistía una y otra vez en el mismo problema. El combustible estaba prácticamente agotado. Incluso si recibía autorización para romper el cerco, ¿podrían los tanques y vehículos recorrer decenas de kilómetros a través de la nieve, bajo el ataque constante del Ejército Rojo? Y aquí surge otra incógnita que cambia por completo nuestra forma de entender esta historia. ¿Qué fue lo que realmente detuvo a Paulus? ¿La orden de Hitler o la falta de combustible? A simple vista puede parecer una diferencia menor, pero, en realidad, cambia toda la interpretación de los acontecimientos. Si el combustible ya era insuficiente, es posible que incluso una orden de retirada hubiera llegado demasiado tarde. Pero si todavía quedaban reservas suficientes, entonces el último intento de escapar quizás sí era posible. Por eso los historiadores siguen discutiendo hasta hoy en qué momento exacto el Sexto Ejército dejó de tener posibilidades reales de salvarse.
Algunos creen que la oportunidad se perdió durante los primeros días del cerco. Otros sostienen que el verdadero punto de no retorno llegó precisamente mientras Manstein avanzaba hacia Stalingrado. Sin embargo, los documentos revelan un detalle del que casi nunca se habla. Mientras Manstein luchaba desesperadamente por abrir un camino hasta la ciudad, en Berlín seguían convencidos de que Paulus todavía podía resistir un poco más. Esa confianza acabaría convirtiéndose en uno de los errores más costosos de toda la operación. Porque muy pronto la pregunta dejaría de ser: ¿todavía es posible salvar al sexto ejército? Y pasaría a ser otra mucho más dura. ¿En qué momento Alemania perdió definitivamente a todo un ejército? Y la respuesta, como veremos a continuación, es mucho más compleja de lo que suele contarse. ¿Y si la pregunta más importante de toda esta historia no fuera por qué Hitler prohibió la retirada, sino cuándo dejó de ser posible salvar al sexto ejército? Durante décadas, casi todo el debate se ha centrado en una sola decisión: la orden de no romper el cerco. Pero los documentos obligan a plantear otra pregunta mucho más incómoda. ¿Y si, cuando esa orden aún podía cambiarse, ya era demasiado tarde? Durante años, se ha repetido que todo habría sido diferente si Paulus hubiera recibido autorización para abrirse paso. Sin embargo, los testimonios de la época muestran una realidad mucho más dura. Un ejército no puede luchar únicamente con órdenes. Necesita combustible, alimentos, municiones y soldados capaces de seguir combatiendo. ¿Qué ocurre cuando todo eso empieza a desaparecer? Mientras en Berlín continúan buscando nuevas soluciones, dentro del cerco comienza otra batalla mucho más silenciosa. Las temperaturas caen muy por debajo de cero. La comida escasea cada vez más. Los caballos, que hasta hacía poco transportaban suministros, empiezan a sacrificarse para alimentar a los soldados. Cada día hay menos vehículos en movimiento, no porque hayan sido destruidos, sino porque ya no queda combustible para ponerlos en marcha. Pero el problema más grave apenas se percibe al principio. El sexto ejército no solo está perdiendo hombres y material, está perdiendo su capacidad de actuar como un solo ejército. Las comunicaciones entre las unidades empiezan a fallar. Muchos comandantes dejan de pensar en operaciones y se concentran únicamente en sobrevivir un día más. Es entonces cuando aparece una pregunta de la que casi nunca se habla. ¿Puede un ejército romper un cerco cuando ha dejado de funcionar como un ejército? Y aquí nuestra investigación vuelve a cambiar por completo la perspectiva. Durante mucho tiempo se ha dicho que una sola orden condenó al sexto ejército. Sin embargo, algunos historiadores militares sostienen algo muy distinto. Según ellos, la tragedia no fue consecuencia de una única decisión, sino de una cadena de retrasos. Cada día perdido reducía las posibilidades de escapar. Cada vuelo de abastecimiento que no llegaba. Cada kilómetro que Manstein no conseguía avanzar. Cada decisión de esperar un poco más. Entonces aparece una idea que cambia toda la historia. ¿Y si el verdadero enemigo del sexto ejército no fue únicamente el ejército rojo, sino el tiempo? Porque el tiempo destruía el combustible, el tiempo agotaba los alimentos, el tiempo debilitaba a los soldados, y el tiempo convertía cualquier plan de rescate en una misión cada vez más imposible. Pero esa conclusión abre otra pregunta todavía más inquietante. Si el tiempo era el verdadero enemigo, ¿por qué en Berlín seguían convencidos de que aún quedaba suficiente? ¿Nadie comprendía realmente lo que estaba ocurriendo dentro del cerco? ¿O el alto mando recibía informes demasiado optimistas? Es precisamente aquí donde aparece un personaje del que casi nunca se habla cuando se recuerda la tragedia de Stalingrado. Un hombre cuyas promesas y evaluaciones pudieron influir mucho más de lo que solemos imaginar. ¿Quién fue el último en convencer a Hitler de que el sexto ejército todavía podía resistir? La respuesta nos lleva al capítulo final de nuestra investigación. Porque ahora ya no intentaremos descubrir si el ejército podía salvarse.
Ahora intentaremos responder a la pregunta más difícil de todas. ¿Por qué, incluso cuando el desastre era evidente para casi todos, Hitler nunca cambió su orden? ¿Qué es más peligroso? ¿Tomar una decisión equivocada? ¿O darse cuenta demasiado tarde de que lo era? Esa es la última gran pregunta de nuestra investigación. A estas alturas ya resulta evidente que el plan para salvar al Sexto Ejército ha fracasado. El puente aéreo no consigue suministrar lo necesario. La ofensiva de Manstein se ha detenido. Dentro de Stalingrado, los soldados ya no luchan por la victoria, sino simplemente por sobrevivir un día más. Y sin embargo, la orden de Hitler sigue siendo exactamente la misma. Entonces, surge una pregunta que parece imposible de responder. ¿De verdad Hitler no comprendía que el ejército estaba condenado? Durante muchos años, esa fue la explicación más repetida, pero los documentos y estudios posteriores muestran una realidad mucho más compleja. Hitler seguía recibiendo informes que mantenían viva la esperanza. Algunos aseguraban que el puente aéreo podía mejorar. Otros confiaban en que el Ejército Rojo pronto perdería fuerza. También había quienes seguían creyendo que una nueva ofensiva cambiaría el rumbo de la batalla. Vistos por separado, ninguno de esos cálculos parecía completamente absurdo. El problema era otro. Todos tenían que cumplirse al mismo tiempo. Y eso nunca ocurrió. El puente aéreo jamás logró transportar los suministros que el Sexto Ejército necesitaba. La ofensiva de Manstein no consiguió abrir el corredor hacia Stalingrado. Dentro del cerco, las reservas se agotaban mucho más rápido de lo que Berlín había previsto. Cada uno de esos problemas, por sí solo, todavía podía parecer superable. Pero juntos destruyeron por completo toda la estrategia alemana. Y es aquí donde nuestra investigación revela su último gran giro. El Sexto Ejército no fue destruido por una sola orden. Fue destruido por una cadena de decisiones que, en el momento de tomarse, parecían perfectamente razonables. Göring estaba convencido de que la Luftwaffe podría abastecer al ejército. Manstein confiaba en que llegaría a tiempo. Paulus creía que el rescate aún era posible. Hitler estaba convencido de que mantener Stalingrado permitiría a Alemania conservar la iniciativa estratégica. Cada una de esas decisiones, analizada por separado, tenía una lógica, pero juntas construyeron una trampa de la que ya no existía salida. Y entonces aparece la última pregunta. ¿Podía una sola persona haber cambiado el destino de toda esta historia? Los historiadores siguen debatiéndolo hasta hoy. Algunos sostienen que una orden inmediata para romper el cerco durante los primeros días habría permitido escapar, al menos, a una parte del ejército. Otros creen que, para entonces, Alemania ya había perdido la batalla y que las decisiones posteriores solo modificaron la magnitud de la tragedia. Sin embargo, quizá la conclusión más importante sea otra. Comenzamos este documental con una pregunta muy sencilla. ¿Por qué Hitler prohibió al ejército de Paulus salir del cerco? Parecía que la respuesta sería simple. Pero la investigación nos condujo a una realidad mucho más compleja. No encontramos una decisión tomada para sacrificar deliberadamente a todo un ejército. Encontramos un plan estratégico construido sobre información que poco a poco dejó de reflejar la realidad del campo de batalla. Mientras en Berlín seguían creyendo que todavía había tiempo, el tiempo ya estaba decidiendo el resultado. Cada día que pasaba reducía las posibilidades de rescate. Cada espera eliminaba una oportunidad más. Por eso Stalingrado sigue siendo una de las mayores tragedias militares de la historia. No porque un solo hombre pronunciara una orden fatal, sino porque varias decisiones que parecían lógicas, tomadas por personas diferentes y en momentos distintos, terminaron formando una cadena imposible de romper. Y quizá esa sea la lección más importante de toda esta historia. Las mayores catástrofes no suelen nacer de un único error. Nacen cuando demasiadas personas siguen creyendo, durante demasiado tiempo, que todavía es posible corregir un plan que ya ha empezado a derrumbarse.